Bien, aquí estamos en la hoja 2 y ya le hemos dado el mismo formato que al parcial 3 y al parcial 1. Entonces, solamente por ejemplo faltó en el video anterior a la suma, pues darle su color de relleno también en color gris. Entonces, para que no se nos pase. Bueno, y si sucede esto es porque aquí no son valores copiados, entonces simplemente habría que seleccionar estos valores y aquí tenemos la función de disminuir decimales, que también la tiene Excel para que podamos, pues esto, ajustarlo a un tamaño más pequeño, ¿no? Entonces, ya estamos listos para iniciar con nuestras fórmulas básicas, las cuales pues se encuentran aquí con la letra sigma de suma, ¿sí? Erróneamente llamada sumatoria, pero pues aquí están nuestras funciones. De hecho, las 5 funciones básicas son las mismas que Excel. Está suma, promedio, contar, máximo y mínimo, ¿no? Y ya después pues hay más funciones, ¿no? Entonces, que de hecho muchas son parecidas a Excel. Entonces vamos a ir con la primera. Obviamente, como ahí dice, suma es una suma de las asistencias. Entonces voy a poner suma y me está pidiendo los valores que voy a sumar. Entonces los voy a seleccionar de esta primera columna, ¿sí? Porque está inmediatamente el total del rango de la celda E3 a la P3, dos puntitos P3, ese es el formato normal. Le voy a poner Enter y bueno, si se observó, aquí tenemos una vista previa. Lo voy a realizar nuevamente, funciones, suma, seleccionamos el rango de datos y aquí nos dice cuánto va a dar este resultado, ¿sí? Aquí nos dice que va a dar 22, entonces le ponemos Enter, ¿no? Entonces, ya no es necesario hacer lo mismo con cada una, simplemente vamos a seleccionar la figura y arrastrarlo hasta que completemos todo esto. Entonces, aquí, bueno, aquí normalmente sería cuestión de que nuestro borde, bueno, sea de este color grueso, pero para remarcar finalmente el del final y también este. Bueno, entonces, de hecho, pues también ese sería algo que faltaría checar en el otro. Que esto también lo tenga el borde grueso, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestra primera función, es la de suma, en donde tiene ese formato, es igual a suma, abre paréntesis y nos indica el rango de la celda E3, o sea, columna E, fila 3, hasta P3, columna P, fila 3, ¿no? Entonces, y al arrastrarlo, pues se va ajustando a los siguientes. Entonces, por eso esa función de arrastrar. La media también, bueno, media geométrica es un nombre correcto del promedio. Entonces, también lo podemos realizar de esta manera. También lo tenemos aquí en nuestras funciones, tenemos el promedio, ¿sí? Y pues lo voy a hacer. Entonces, el promedio en este caso va a ser de estos tres valores, ¿no? Entonces, selecciono el rango de datos y le presiono la tecla Enter o retorno de carro y pues ya nos da el promedio, ¿sí? ¿Cómo verificamos? Porque ya no es un valor numérico, ¿sí? Es una fórmula aquí en donde dice la fórmula. Entonces, bueno, sí voy a hacerlo de nuevo aquí porque pues queremos eso, ¿no? Que no le copio el formato más que esto. Entonces, esa es la única diferencia con Excel, que pues copia el formato, pero le podemos decir que no queremos que copie todo el formato, sino solo las fórmulas. Y por ejemplo, aquí nos pedía, como hemos dicho, que hay que disminuir decimales en estos que son de 10, ¿no? Entonces, para que ocupen menos espacio. Nada más es por estética y creo que es el único. Entonces ya le puedo dar un doble clic para ajustar al tamaño. Entonces, nuevamente es lo mismo, pero pues podemos copiar las dos primeras fórmulas. Podemos ponerle control C, o sea, copiar. O si no, también debe estar por aquí en editar, copiar. ¿Sí? Control C.
Y aquí donde estamos, seleccionamos donde lo vamos a pegar, editar, pegar o control V. Ok, entonces vamos a ver. Seleccionamos, copiar y aquí pegar. Ahí está. Entonces, bueno, como en Excel nos dice pegar solo los valores o solo el formato. Entonces, no voy a dejar nada aquí, simplemente queremos que se copie la fórmula, ¿sí? No el valor, sino la fórmula. Y simplemente habría que ajustar porque pues está abarcando más de lo que debería. Entonces aquí debería ser en lugar de Y, AA. Se lo podemos escribir. Entonces, simplemente es cuestión de seleccionar, ¿sí? Y poner AA. Entonces, lo mismo vamos a arrastrar hacia abajo. Y en la última, pues le ponemos su borde inferior grueso. Ahí está. Lo mismo va a ser de este lado. Control C, porque bueno, ya me lo han dicho 2 veces que podemos hacerlo directamente. ¿Sí? Y nuevamente hay que ajustar el rango de datos. En Excel pues, sí te permite hacer ese ajuste. Aquí parece que lo tenemos que escribir manualmente. Entonces la AG 3 a AJ3 en ese caso. Entonces aquí igual de la AG a la AJ. Entonces, ¿por qué hago el segundo? Porque es el que no tiene más que todos los formatos que sí se van a copiar y pues aquí ya no es cuestión de poner el inferior. Bueno, entonces ya tenemos todos los promedios. Cada uno de estos porcentajes indica pues la ponderación que va a tener cada uno de los rubros. Por ejemplo, ejercicios va a valer el 20%, exposiciones del 20%, tareas 30% y el examen 20%, que debería ser 30%, ¿no? Para que sume exactamente un 100%. Pero en fin, vamos a colocar entonces en la ponderación. Vamos a decir que en lugar de ese punto 53 vamos a poner un igual, ¿sí? ¿Y qué vamos a poner? Vamos a poner esta celda, la X3, ¿sí? ¿Sí? Con un asterisco pequeño, por el 20%. Presiono Enter y me da 1.1, ¿sí? Podría ser lo mismo de arrastrar, pero cada vez nos va dando valores más grandes. Entonces, eso indica que pues hay algo en la fórmula. ¿Qué está pasando? Que cada vez que avanzamos hacia abajo, ¿sí? La fórmula se va actualizando y va marcando otros valores que no deberían de ser. Es decir, estamos multiplicando la columna que está directamente a la derecha, a la izquierda, perdón, por la columna, por la celda de arriba. La columna de la derecha por la de arriba. Entonces, se va actualizando. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues fijando el valor, en este caso, del 2. ¿Sí? Sí estamos trabajando en la columna Y, pero el valor del 2 es el que no queremos que cambie y por eso le vamos a agregar aquí un pequeño símbolo del signo de pesos o el signo monetario y le ponemos Enter. Entonces ya podemos volver a arrastrar nuestra fórmula y pues ya nos actualizará a sus valores reales, ¿no? Entonces simplemente siempre hay que regresar a hacer esto. Entonces, lo mismo voy a hacer acá. Directamente este es igual a la media que tenemos aquí por asterisco E2 a E2, pero le vamos a poner un signo de pesos antes del 2. ¿Sí? Esto significa que se va a fijar ese valor, que ese va a ser inamovible. Hay otros casos en los que queremos que también sea inamovible la columna. En esos casos, pues también tendrás que poner, bueno, vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Es igual a la media aritmética por asterisco y también podemos fijar
la columna, ¿sí? Y la celda o la fila, ¿no? Entonces, se pueden poner dos signos de pesos, ¿sí? No se, obviamente no se confunden con una S, porque es un signo de pesos. Excel ya sabe la diferencia. También, no sé, podemos nada más fijar la columna o no fijar nada, que sería pues, en otros casos, ¿no? Pero pues hay esas cuatro combinaciones: fijar la fila, fijar la columna, o fijar ambas, o no fijar ninguna, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. Entonces, puede ser antes de las letras o antes de los números, ¿sí? No en medio, por ejemplo, aquí en medio, ahí estaremos mal, ¿no? Incluso nos deja de marcar Excel como algo válido. Entonces, AL, eh, string, bueno, yo lo conozco como string en inglés, signo de pesos, 2, o el signo de dólar, ¿no? Entonces, volvemos a arrastrar y ya tenemos nuestra siguiente fórmula realizada. Luego, pues habría que hacer lo mismo con el examen. Esto es igual a el examen por el 20%. Voy a fijar ambos. Es como para asegurarse que pues ninguno de los dos se va a mover. Y hay que recordar que esto hay que reducirlo a un solo decimal. Y pues varios valores cambian. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues obviamente que si cambiamos, como hace rato decíamos, el valor del examen al 30%, ¿sí? Le cambiamos en lugar de 20 a un 30%, estos se actualizan en automático. Y ya podemos realizar nuestra siguiente función, que sería pues en la calificación igual a una suma. Bueno, lo puedo escribir directamente o vamos a colocarlo desde las funciones. Vamos a poner suma y vamos a ir sumando valores. Entonces va a ser este valor, le pongo un más, este valor, más, este valor, más, este valor. Y ya que estamos los cuatro valores, enter. Y ya me da una calificación para este alumno. Entonces, simplemente hay que arrastrar porque pues sí se actualizaría pues la información de las tablas. Bueno, entonces ya tenemos nuestra calificación. Ahí obviamente había que insertar dos columnas a la derecha, una para el espacio y una para la calificación redondeada. Simplemente aquí, bueno, si está poniendo este color, que en el último sí lo vamos a necesitar, pues aquí le cambiamos el color de relleno a blanco, a nada. Y bueno, luego ponemos los bordes. Pero pues para más sencillo, a lo mejor yo voy a copiar el formato. Entonces, selecciono esto que es casi igual a lo que queremos y lo ponemos acá. Estamos copiando el formato con la brocha, con esta función de copiar el formato que también la tiene Excel. Aquí hay un punto azul, perdón, un punto blanco, entonces también lo copio y lo pego para que mi columna se ajuste al mínimo necesario. Entonces aquí vamos a poner que es la calificación redondeada, ¿sí? Y vamos a crear otra fórmula que es un poco más compleja, ¿no? En este caso, pues, no es de estas básicas, sino va a ser redondear. Entonces le vamos a poner es igual a redondear, o la podemos buscar acá. Debe ser de matemáticas. Y pues como está en un orden alfabético, pues la buscamos. Redondear par o impar. Entonces vamos a ponerle redondear. ¿Qué vamos a redondear? Pues vamos a redondear la calificación final, coma, ¿con cuántos decimales? Pues en este caso con 0, porque en lugar de 5.1 queremos que aparezca el 5. Entonces le ponemos enter y ya está nuestro redondeo. Entonces si lo arrastramos hacia abajo, pues ya tendremos las calificaciones redondeadas de los alumnos. Pero ¿qué pasa aquí? Que hay calificaciones que son muy bajas.
En el caso del sistema de Getty, pues lo que indica es que las calificaciones que son menores a 6, pues las pone como 5. Aunque tú hayas sacado 4 o 3, la mínima que va a aparecer en tu boleta va a ser 5. Entonces, hay que hacer aquí otra cosa, es una condicionante. Entonces, esas condicionantes, pues deberían también estar por aquí, son las lógicas, está el sí. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Bueno, vamos a hacer una condicional. Vamos a decir que si la calificación es menor a 6, ajá, va a ser este procedimiento de redondearla. Y si no, y si esa condicionante es falsa, pues la va a hacer, bueno, si es falsa, le va a poner un 5. Entonces, vamos a escribir antes del redondear la función sí. Aquí ya estamos hablando un poco de funciones anidadas. Entonces, todas las funciones pues tienen eso, ¿no? Tienen que poner un nombre que la identifica y luego abrir el paréntesis. Entonces, nuestra expresión lógica o qué argumento estamos buscando. Ah, bueno, estamos buscando que justamente AQ4, en este caso porque aquí lo estoy seleccionando, y lo voy a escribir así, ¿no? AQ4, ¿sí? Sea, bueno, que debe de entre paréntesis, entre comillas, perdón, AQ4, sea menor a 6. Si es menor a 6, ¿sí? O también podremos menor o igual a 6, pero en este caso vamos a poner 6, coma, ¿sí? Porque aquí lo indicaba. ¿Qué expresión lógica estamos buscando? Si AQ4 es menor a 6, lo ponemos entre comillas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es valor verdadero? Ah, pues le va a poner un 5. Entonces ese valor que va a poner, pues también lo ponemos entre comillas porque es lo que queremos exactamente que escriba, ¿sí? Que escriba un 5. Ese es el caso que sea verdadera esa condición. Coma. Y cuando sea esto falso, pues ya va a ser la segunda función, ¿sí? Que es redondear. Entonces, estas paréntesis pues pertenecen a redondear y tengo que aquí cerrar otro paréntesis para el sí o el condicionante. Entonces le pongo enter y bueno, aquí me está marcando un error, a lo mejor porque esto no necesita comillas, ¿sí? Y así ya lo identifica y enter, ¿no? Entonces, ya identificó que ese valor que era 4.4 era menor a 5 y por tanto le pone el valor de 5. Y si no, pues lo va a redondear con 0 decimales. Eso de redondear con 0 decimales significa que a partir de 5.5, por ejemplo, bueno, 6.5 subiría a el siguiente, ¿no? Entonces, ya tenemos esto, simplemente hay que aumentar, en este caso, los decimales, no disminuirlos, aumentarlos. Y si no, pues le ponemos aquí 5.0 para que ya nos los dé... que sí tiene que ser sin decimales, ¿no? Entonces aquí está y lo recorremos. Todos estos que está poniendo con decimal, pues les vamos a quitar. Ajá. Y pues lo podemos alinear al centro, ¿no? Alinearlo al centro para que se vea congruente. Entonces, bueno, lo copiamos acá y ya quedó, ¿no? Entonces, está marcando o es una función anidada. Nuevamente, es igual a sí, abre paréntesis y hace la prueba lógica. AQ es menor a 6, ¿sí? O el AQ, la fila que sea, es menor a 6, me lo marca en azul. Coma, si es verdadero, pues le va a poner un 5 sin decimales, ¿no? Y si no, pues va a ser la otra operación, que es redondear, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra primera función anidada. Posteriormente, pues tenemos que hacer algunos otros ajustes, por ejemplo, el de contar, ¿no? Que por ejemplo aquí está, bueno, están hasta arriba, contar, ¿sí? Y contar simplemente lo que hace es contar los valores que estamos seleccionando. Entonces, aquí si le pongo enter, pues me va a decir 30. Lo mismo acá y acá y acá. En todos me va a contar 30 porque en todos estos 30 casillas no dejé ninguna vacía. Sin embargo, sí vemos que hay algunas veces
que no todos son el 2 o el 1, o sea, son 2 o 1 o 0. Entonces, aquí lo que queremos o la intención es que aquí nos diga cuántos asistieron realmente, ¿no? Entonces, aquí hubo varias altas, entonces realmente quiénes asistieron. Entonces, vamos a cambiar este contar, le vamos a poner un contar punto sí, que es condicionante de contar. Entonces, recuento condicional dentro de un rango. Entonces, contar sí, aquí está nuestro rango de datos de J3 a J32 y el criterio. ¿Qué tiene que ser el criterio? Pues que sea diferente a 0. Bueno, aquí le voy a poner como se expresa en Excel, diferente a 0. Entonces lo que me está indicando es que sí reconoce el 0, pero no reconoce esta operación. Entonces creo que aquí sí hay que ponerlo entre comillas. Me parece diferente a 0. Y aquí sí, ya me dice que en realidad asistieron 24 alumnos. De 30 alumnos, 6 faltaron. Entonces, también si lo recorro acá estoy viendo algunos ceros. Todos los demás días, todos asistieron, aunque fueron en retardo. Pero hay otros días en que no asistieron 2 o 3. Bueno, 3 en este caso, 6 en este otro caso. Y pues vamos a ver hacia atrás. Entonces aquí sí asistían todos, aunque sean algunos con retraso, pero o retardo, y en otros casos que no. Entonces, esa es la diferencia entre contar y contar sí. Otra de las funciones básicas es obviamente máximo y mínimo. Esto lo íbamos a hacer para el examen, para identificar cuál fue la calificación máxima y cuál fue la calificación mínima. Entonces aquí también estoy viendo que hay algunos que tienen decimales de más o decimales de menos, entonces al seleccionarlos pues ya los corrige. Entonces vamos a decir la calificación máxima en el examen, ¿sí? Y esto lo podemos alinear hacia la derecha o desde la derecha. Y aquí le vamos a poner esa fórmula. Entonces vamos a ser igual a este máximo. ¿De qué? Pues de este valor de rangos. Estamos buscando el máximo de este valor de rangos y le ponemos Enter, ¿no? Entonces ya me dice que la mayor calificación en el examen fue de 7.2 sin tener que buscarla, y aquí visualmente pues ya la localicé. A lo mejor visualmente la identificaríamos, pero tendríamos que recorrer pues los 30 alumnos para ver si efectivamente, ¿no? Entonces esa sería en el caso de Max. Ahora, si yo quisiera el mínimo, pues también podría, bueno, ya sea copiar la fórmula o pasarla directamente abajo. Entonces, pero para pasarla abajo, pues nuevamente habría que fijar los valores. Entonces, en este caso voy a fijar el AN y el 32. Entonces, si yo, por ejemplo, ahí copio hacia abajo, me va a dar otra vez 9.2 porque estamos haciendo la de máximo, ¿no? Entonces, esas son la calificación máxima, pero obviamente la íbamos a cambiar por la mínima. Y en la mínima, pues, como ahí lo dice, pues nada, hay que cambiar esa palabra max por min. Entonces aquí me va a decir cuál fue el valor mínimo. Aquí ya me lo está diciendo, es 2.1. Entonces simplemente damos Enter y pues ya sabemos cuál fue el valor mínimo, ¿no? Entonces nuevamente la brochita para copiar esto hacia, bueno, recorrerlo, alinearlo hacia la derecha y no desde la izquierda. ¿Qué otra función tenemos que realizar? Bueno, ya tenemos el máximo y el mínimo y el número de reprobados y aprobados, ¿no? Entonces, y la media grupal. Entonces, regreso acá. Pues la media grupal pues no tiene mayor ciencia que pues sacar el promedio de todos, bueno, en las calificaciones. Entonces, a lo mejor entonces me estoy equivocando. Voy a seleccionar otro rango. Va a ser de las calificaciones redondeadas. Bueno, aquí es a criterio. Creo que sería mejor calificación grupal con esta, con la real, no la redondeada, Enter. Y pues ya me dice que la media grupal es de 5.6, bastante bajos porque pues obviamente es una clase de álgebra. Entonces uno puede cortar
control X y pegar en otro lado, conservando los valores originales. Entonces lo estoy volviendo a hacer aquí. Ahí es donde los queríamos, me parece. ¿Sí? Voy a agregar la de aprobados y reprobados. Entonces, clic derecho aquí donde está la AS y sale una manita, no el cuadrito azul de siempre, y le vamos a poner insertar una columna a la derecha. Bueno, ya sabemos que es izquierda y derecha. Entonces, aquí le vamos a poner reprobados. Y aprobados. Entonces, bueno, esto pues, obviamente tendría que ir en color blanco, pero siempre le copio el formato de lo que tiene al lado. Entonces, vamos a decir cuántos reprobados hay. Entonces ahí necesitamos otra prueba lógica. Entonces,